Parte del sistema urinario. Cuando nosotros nos referimos al sistema urinario, tenemos que revisar el hecho de que se trata de un sistema que lo que busca finalmente es formar la orina, ¿de acuerdo? Es un producto filtrado y secretado, dos funciones o dos cosas muy diferentes, y que está comprometido a diversos órganos, fundamentalmente el riñón, ¿no? En donde vamos a encontrar una corteza y una médula, cada una de ellas con estructuras muy particulares que se van a encargar directamente de filtrar y de secretar. El producto final, la orina, tiene características muy particulares, tanto características cuantitativas como el volumen, como características cualitativas, color, densidad, por ejemplo, que también es importante, o la presencia de algunos solutos en su composición. Eso nos va a determinar a nosotros si hay algún componente de nuestro sistema urinario que se encuentre fallando por la presencia o ausencia de algunos elementos. El riñón en sí, además de estas dos funciones fundamentales, que es la filtración y la secreción, va también a producir hormonas, dos de ellas muy importantes, una que ya hemos visualizado también en otro sistema, que es la eritropoyetina, que se encarga de favorecer la producción de células hemáticas. Y la segunda sería la renina, que tiene que ver con el manejo de vasodilatación y vasoconstricción para el manejo del volumen de sangre que ingresa al glomérulo, y esto tiene que ver con la capacidad de filtración también. Muy bien, entonces cuando hablamos de riñones nos referimos a un órgano par, ubicados a nivel retroperitoneal, uno a cada lado de la columna, de características muy similares, en promedio 12 por 6 por 3 centímetros cada uno de ellos, de consistencia firme, de aspecto de habichuela, como se le conoce, o como se le menciona, ¿no? Que está en una zona con bastante, digamos, tejido adiposo, una grasa perirrenal que tiene por finalidad servir de elemento protector, básicamente, porque al estar ubicado en el retroperitoneo, la única protección que tiene es la capa muscular. Entonces la cantidad de grasa presente ahí le sirve a manera de protección mecánica. Tiene una superficie lisa, brillante, no es lo que parece ahí, lisa, brillante, está recubierta por una cápsula, la cápsula renal, que es un tejido conectivo denso con algunas células musculares lisas y de naturaleza también fibroelástica. Tiene un borde externo convexo y un borde interno cóncavo. De ellos, el más relevante es el borde interno, porque a ese nivel vamos a encontrar nosotros el hilio renal. El hilio renal, ¿ok? El hilio, como en otras estructuras que hemos revisado, es un lugar en el cual ingresan y salen elementos. En este caso ingresa la arteria renal, sale la vena renal y sale también el uréter, que es un elemento de conducción sencillamente, o de transporte, ¿no? Va a llevar la orina filtrada y secretada por el riñón hacia el lugar donde se va a almacenar la orina, que es la vejiga. Y finalmente excretado, no de manera continua, no se excreta la orina de manera continua, se elimina temporalmente a través de un último elemento llamado uretra, que tiene características muy peculiares en cuanto al sexo masculino y sexo femenino, que lo veremos más adelante. Cuando hacemos un corte longitudinal del riñón, ya vemos el parénquima renal, lo vamos a diferenciar en corteza, en médula y un espacio entre pirámide renal y pirámide renal, llamado columna de Bertin, que es una proyección de la corteza hacia la médula. Antes, nos fijamos aquí en la parte externa, esto es la zona del hilio renal, y el hueco que nosotros vemos ahí se llama seno renal. Ese seno renal también, como ustedes pueden apreciar, tiene tejido adiposo, porque el tejido adiposo sirve como un mecanismo de protección. Siempre todo elemento importante va a estar rodeado también de tejido adiposo. Por aquí les menciono que entra el pedículo vascular y también el uréter sale de unos filetes nerviosos. Este riñón no es el gran ejemplo para decir es una superficie lisa, brillante, de color rojo vinoso, no lo es.
Porque lo que veo es una estructura lobulada, ¿sí? Esta estructura, este riñón ha mantenido su característica embriológica todavía, porque así es cuando se comienza a desarrollar lóbulos, ¿verdad? Finalmente llega a ser una superficie completamente lisa. No tiene ninguna repercusión fisiológica, es solamente un hallazgo, como también el otro elemento quístico que apreciamos acá. Es un hallazgo incidental. Te fuiste a hacer una ecografía porque tenías una infección urinaria, presumías una infección urinaria o presumías también la presencia de cálculos y encuentras estructuras quísticas, ¿no? Hallazgos. Puedes encontrar un doble sistema pielocalicial, puedes encontrar una persona monorrenal, nada más, un solo riñón, puedes encontrar agenesia de un lado, ¿no? Puedes encontrar también un riñón en herradura, en fin, un montón de situaciones, pero son hallazgos. Lo normal es lo que estamos viendo acá, ¿no? Un riñón que tiene parénquima diferenciado en corteza y médula con algunos otros elementos también, como las columnas de Bertin, que es, les mencionaba, cómo la corteza se proyecta hacia la parte más interna. Esta pirámide, también conocida como pirámide medular, pirámide renal o pirámide de Malpighi, ¿sí? La base se encuentra dirigida hacia la corteza y el vértice se encuentra dirigida hacia la parte más profunda. Este vértice se conoce como papila renal, ¿de acuerdo? A nivel de la papila renal van a desembocar 12 estructuras columnares, ¿no? Llamadas conductos de Bellini, que son fundamentalmente los túbulos colectores finales. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando mencionamos los túbulos colectores. ¿Bien? A este nivel, a nivel de la papila, la orina se proyecta a través de lo que son los conductos de Bellini hacia un espacio formado por los cálices menores. Estos cálices menores, en número de 2 a 3, se van a reunir, van a formar un cáliz mayor, y estos cálices mayores de 3 a 4 se van a reunir también y van a formar finalmente la pelvis renal, que a manera de embudo va a disminuir su diámetro y va a formar finalmente el uréter, ¿correcto? El uréter que va a desplazar, va a llevar la orina hasta la vejiga. Muy bien. Nuevamente, para ir haciendo hincapié en las estructuras que hemos mencionado, miren ustedes la corteza, la proyección de la corteza hacia la parte medular o parte más interna, la columna de Bertin, y aquí tenemos la pirámide renal, que tiene su pelvis, ¿sí? Su papila renal y su base, ¿no? Dirigido hacia la corteza. Por encima de la base vamos a encontrar nosotros una proyección de túbulos llamado rayo medular, ¿sí? El rayo medular, así se llama medular, pertenece a la corteza renal. Luego vamos a tener nosotros que esas estructuras lobulares que vimos en la imagen anterior del riñón va a estar conformado histológicamente por una pirámide, a sus lados, a cada lado la columna de Bertini, y luego lo que vamos a tener acá, el arco, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un poco más adelante también, acá se ve mucho mejor las estructuras como la pirámide de Malpighi, pirámide renal o medular. Aquí hay otra acá, y entre ellas las columnas de Bertin. Esto amarillo es la grasa que se encuentra ubicada en el seno renal, y las estructuras, aunque no se ven muy bien, vienen a ser la cáliz menor unido a otra cáliz menor y a otra cáliz menor, forman un cáliz mayor. Este es un riñón de un cadáver, no es tan vinoso como los anteriores que hemos visto, porque es un riñón, le decimos riñón de shock, es decir, es un riñón que ha sufrido un choque hipovolémico, ha habido una pérdida masiva de sangre de manera aguda, por eso se ve pálido. Esta palidez nos permite diferenciar aún más lo que es la corteza, lo que es la médula, ¿no? Y lo que es la columna de Bertin. Y aquí podemos apreciar, miren, hacia lo que es la papila, esto es la papila, la formación del cáliz menor, otro cáliz menor, forman cáliz mayor. Se reúne con otro cáliz mayor y otro cáliz mayor y forman la pelvis. Y la pelvis reduce su diámetro y finalmente forma el ureter. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el
ilio-renal. ¿Qué tenemos aquí? Grasa. Esa no es la perirenal, es grasa que está en el seno renal. La perirenal es alrededor del riñón. ¿Ya? Muy bien, lo mismo entonces. La zona que corresponde a la corteza y que limita o está pegada, digamos, adherida a lo que es la base de la pirámide, se conoce como arco cortical. ¿De acuerdo? Y esta es la estructura, el arco que mencionábamos, más las columnas, más la pirámide, lo que se conoce como lóbulo renal. Y esto es estructuralmente ¿no? Lo que está formando el arco cortical, la pirámide y dos columnas alrededor. Lo mismo estamos viendo acá. ¿Qué estructuras debemos encontrar nosotros en la corteza o qué estructuras pertenecen a la corteza? Lo primero, el corpúsculo renal, que es la unión del glomérulo renal más la cápsula de Bowman. Tenemos el laberinto cortical, que es básicamente la secuencia de túbulos contorneados, ¿de acuerdo? Y finalmente el rayo medular, que como les mencioné son proyecciones tubulares de la médula hacia la corteza, que por más que lleve el nombre medular, pertenece a la corteza renal. Y aquí está, miren ustedes, esto es un corte transversal, lógicamente estamos viendo esto, pero podríamos ubicarlo también en corte longitudinal. El hecho es de que debajo de esto, ¿qué deberíamos tener? Debajo en la profundidad, la pirámide renal, ¿cierto? Muy bien. Y a los costados tenemos la estructura cortical, la más representativa, los corpúsculos renales. Hemos agrandado un poco la imagen y acá tenemos el corte longitudinal, como les decía, el rayo medular, y acá tenemos algunas estructuras, glomérulo más su cápsula renal, los corpúsculos renales. Cuando se habla de estructura funcional del riñón, vamos a tener dos formas de encarar esto, ¿no? De acuerdo a lo que dice Garner y de acuerdo a lo que opina el resto de personas que han formulado algunas descripciones. La idea es de que si nosotros tenemos un rayo medular de ubicación central, alrededor, como les habíamos mencionado, están los corpúsculos renales, pero los corpúsculos renales, estas estructuras globulares que vemos ahí, están asociadas a una cadena de túbulos que en conjunto forman la nefrona. La mayoría de histólogos dice que la nefrona es la unidad funcional del riñón. La misma imagen se repite ahora. Según Garner, ¿qué es lo que dice Garner? Garner tiene una opinión diferente, que la unidad funcional es el túbulo urinífero. ¿Cómo está formado el túbulo urinífero? Por la nefrona más los túbulos colectores. Él hace una diferencia entre ellos. Son estructuras, sí es cierto, tienen estructuras histológicas diferentes, pero él profundiza un poco más de esto y habla de que son estructuras, digamos, diseñadas de una manera distinta. La nefrona sí va a estar conformada por un corpúsculo renal, esa estructura globular que hemos visto, que a su vez está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y una porción tubular que está básicamente representada por el túbulo proximal, túbulo distal y algunos segmentos del asa de Henle. Por último, los túbulos colectores. Sin embargo, les mencionaba que para el resto de histólogos solamente menciona como unidad funcional a la nefrona y define la nefrona como una estructura formada por tres elementos: el corpúsculo, la porción tubular y los túbulos colectores. El resto, ¿qué nos interesa a nosotros? Básicamente, aprender las características de cada una de estas estructuras y poder reconocerlas en una práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo más. Como estructura propia, característica de lo que es la corteza, vamos a encontrar nosotros a los corpúsculos, ¿sí? Los corpúsculos renales. No hay corpúsculos renales a nivel de la médula. Eso lo debemos tener claro. Sí hay túbulos, y en este caso los túbulos son, en su mayoría, la porción contorneada. En la médula vamos a tener los túbulos también, pero en sus secciones rectas. En la zona externa tendremos nosotros como elemento central al túbulo colector y tanto porciones ascendentes y descendentes del asa de Henle, ¿sí? Tanto porción delgada como porción gruesa.
Mientras que en la zona interna solamente tendremos porción ascendente y descendente del asa delgada de Henle. Una curiosidad más. Miren ustedes el eje central, el túbulo colector. Su nombre mismo lo dice, colector. Va a recibir la orina en formación y la va a trasladar a través de su luz hacia la porción terminal, hacia la papila renal, terminando justamente en los conductos de Bellini. ¿Qué es lo que vemos aquí esquemáticamente en este túbulo colector? Que desde su origen hasta su finalización es un túbulo que va aumentando su calibre. Lógico, si estás recibiendo cada vez más volumen, tienes que ensanchar tu volumen. Entonces, histológicamente, ¿cómo lo vamos a diferenciar si estamos en una zona medular externa o una zona medular interna? Por las características de los túbulos. El túbulo contorneado aquí, sus células son muy similares a las que están en la zona interna. Son cúbicas, un citoplasma bastante claro, su luz es muy bien definida y es en sí, de todo lo que vamos a ver, los túbulos más ordenaditos que hay. Parece un ladrillo después de un ladrillo. El resto son bastante irregulares. Después tendremos las asas de Henle, tanto porción gruesa y delgada, entonces vamos a tener estructuras tubulares de 3, de 4 células, pero de diferente diámetro. Vamos a ver una imagen. Esta. Miren y comencemos a diferenciar. Por ejemplo, esta estructura tubular. Miren ustedes, sus células son cúbicas o poliédricas con un citoplasma bastante claro, son relativamente más grandes que el resto de células, la luz es bien definida, esto sería un túbulo colector. Aquí tendríamos otro, miren ustedes, las mismas características de la célula, bien definidas, una al lado de la otra, un citoplasma claro y una luz bien definida. Pero compárenlo con esto. Acá tengo 3 células nada más, que son unas cúbicas bastante chatas, su citoplasma es un poquito eosinófilo, su luz es bastante irregular, esta tiene 6 o 7 células, pero sigue teniendo un citoplasma eosinófilo, su luz es bastante irregular, aquí también otra diferente, miren acá. Entonces, estas son, por ejemplo, asas delgadas de Henle, ¿no? Estas de acá son un poquito más gruesas, será la porción gruesa del asa de Henle, esta es la porción delgada del asa de Henle. ¿En dónde me encuentro? En la médula externa. Miren ahora la característica, cambió. Tengo estos túbulos que son una luz bien definida, bien redondeada, células cúbicas que parecen una a continuación de otra, como si fuesen ladrillos, bien puestos. Citoplasma un poco claro. Estos son los túbulos colectores, que tienen un mayor diámetro que estos, ¿o no? ¿Sí? Se han ensanchado. ¿Y qué pasa con el resto de túbulos? Parecen capilares, se han hecho mucho más delgados. Porción delgada exclusiva del asa de Henle. Entonces estoy en una médula interna. Eso es lo relevante para nosotros, aprendernos las características de las células que componen las paredes de todos los túbulos, para que podamos decir, estoy a nivel de corteza, estoy a nivel de médula, una médula externa o una médula interna. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿En dónde estoy? ¿Corteza o médula? ¿Por qué? Ah, ok, no vean eso, corto acá. Por los corpúsculos. No hay otra respuesta. Por los corpúsculos. Eso es lo que me define que estoy a nivel de corteza. Listo, gracias por avisarme, lo voy a aportar. ¿En dónde estoy? Claro, no lean. Miren arriba. La cosa es interpretar la lámina. ¿Veo corpúsculos? No. ¿En dónde debo estar? En medio, ¿de acuerdo? Después ya veré si médula interna, médula externa. Lo primero que quiero que vean es si es médula o es corteza. Partamos de lo más sencillo. Vámonos a fijarnos ahora en el corpúsculo renal, esa estructura redondeada que vemos a nivel de corteza. ¿Sí?
Los elementos que la componen son dos fundamentalmente. La cápsula de Bowman, que va a tener dos hojas, la que más vemos es la hoja parietal, que es un epitelio simple plano, y la hoja visceral, que está representada por la continuidad de los podocitos. Pero los podocitos toman importancia por otras razones, ¿de acuerdo? Pero quedémonos fijos, los podocitos constituyen la hoja interna de la cápsula de Bowman. Muy bien, dentro de la cápsula de Bowman vamos a tener esta estructura netamente vascular, representada por capilares fenestrados. No son capilares continuos, no son sinusoides, son fenestrados. Y así tienen que referir ustedes, capilares fenestrados. ¿Cómo se forma esta red capilar? En el polo vascular del del corpúsculo, ingresa una arteriola, la arteriola aferente, porque viene de afuera, ¿sí? Aferente. Se ramifica y forma las estructuras capilares, ¿de acuerdo? Ese famoso penacho vascular. Estos capilares se anastomosan entre ellos y vuelven a formar una arteriola que va a salir del corpúsculo, la arteriola eferente, ¿de acuerdo? Esto es en el polo vascular. Entonces, si yo tengo capilares, ¿cómo se llama su epitelio? Endotelio. Y el endotelio está formado por células endoteliales. La primera célula importante a nivel del glomérulo, las células endoteliales, ¿de acuerdo? Primera célula. Segunda, estos capilares alrededor van a tener unas células especializadas que no se reproducen, por eso hay que cuidarlos tanto, los famosos podocitos, que a su vez es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Pero aquí cobran importancia por ser solamente podocitos, la segunda célula importante del glomérulo. Estos capilares, este penacho vascular que tenemos, genera espacios, pero esos espacios van a estar llenos de una sustancia llamada matriz mesangial, ¿correcto? Esa matriz mesangial es producida ¿por quién? Por las células mesangiales, la tercera célula de importancia a nivel del glomérulo, y ya tenemos las tres: células endoteliales, podocitos y células mesangiales, ¿de acuerdo? Muy bien, allí se realiza el filtrado, el ultrafiltrado, ¿no? El ultrafiltrado de toda la sangre. Ese filtrado o ultrafiltrado, conocido también como orina primaria, ¿sí? No es la orina que nosotros tenemos finalmente en la vejiga, todavía es producto solamente de la primera etapa de la filtración, falta la secreción todavía. ¿Sí? ¿Se va a ubicar en dónde? ¿Se va a llenar en dónde? En el espacio de Bowman o el espacio urinario. Alguna literatura lo refiere como espacio subcapsular también, porque está debajo de la cápsula, pero lo más conocido, espacio urinario, espacio de Bowman. Y eso se va a liberar hacia, o va a ser trasladado hacia el sistema de túbulos en el polo urinario. Hacia allá polo vascular, hacia aquí polo urinario. Se va hacia los túbulos, inicia el recorrido en los túbulos para sufrir lo que es la secreción por parte de las células tubulares, en donde vierten contenidos, absorben algunas sustancias y el resultado final es la orina. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, no solamente nos fijamos en polo vascular y polo urinario. ¿Qué más va a haber en el polo vascular? La proximidad del polo vascular va a estar una estructura tubular, el túbulo distal. Hacia la zona vascular, hacia el polo vascular, en contacto va a estar en la proximidad el túbulo distal. ¿Qué características tiene este túbulo distal? Miren ustedes, son células cúbicas también, un poco más bajas que las células del túbulo proximal, que lo veremos en un momento. ¿Qué es lo que sucede con estas células? En la proximidad de la arteriola aferente, estas células más próximas sufren una modificación. Entre ellas se apelmazan, entre ellas se unen, se juntan un poco más y tornan
un poco más altas. Esta modificación se conoce como mácula densa. Como mácula densa, ¿de acuerdo? Muy bien. Vámonos al otro extremo, al polo urinario. El epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman se va a continuar con esta estructura tubular. Se llama túbulo proximal. ¿Correcto? Túbulo proximal. El túbulo proximal, su epitelio, son células cúbicas un poco altas, con un citoplasma eosinófilo, con un borde libre, con cilios. Por lo tanto, da la impresión de que su luz es irregular. A veces se comenta que es estrellado cuando eso es un corte transversal. Esto se llama túbulo proximal. Entonces, por aquí comienza el recorrido de la orina primaria o ultrafiltrado. A continuar con lo que es la secreción, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo se forma el lobillo glomerular o todo lo que corresponde al glomérulo en sí, rodeado por su cápsula de Bowman. En general se conoce como corpúsculo renal. Completo, corpúsculo renal, glomérulo renal, capilar fenestrado. ¿Estamos claros? Muy bien. Corpúsculo renal, cápsula más glomérulo. Aferente, el ovillo vascular o capilar, cubierto por podocitos y las células mesangiales. El espacio de Bowman o urinario, epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Muy bien. Polo vascular, túbulo distal con mácula densa y el polo urinario. Eso es todo el corpúsculo renal. Ojo a la pregunta. La lámina, esta lámina, ¿qué estructura principal estoy observando? Corpúsculo renal. Corpúsculo renal. Perfecto. ¿Sí? Es el glomérulo más la cápsula renal. Muy bien. Nuevamente, hacia acá el polo vascular. ¿Esto qué sería? Miren ustedes, células muy pegadas una a otra. Mácula densa, que es parte del túbulo distal. Perfecto. Hacia acá que tengo el polo urinario. Miren ustedes el epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, cómo se continúa con las células cúbicas altas, ciliadas, de citoplasma rosado eosinófilo del túbulo proximal, polo urinario. Espacio de Bowman, donde se llena el ultrafiltrado o también conocido como orina primaria. Donde hay una sustancia rosada que envuelve algunas células es la matriz mesangial con las células mesangiales. Las células grandes que están recubriendo a los capilares sanguíneos son los podocitos. Miren, una cadena de podocitos que conforman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y aquí tenemos las células endoteliales. Eso es lo que van a tener que reconocer en un examen práctico. Esas células, ¿de acuerdo? Las estructuras, todos esos detalles. Y todo lo vamos a ir repitiendo. Ahora, diferencias entre un túbulo proximal y un túbulo distal. El túbulo proximal, ya hemos dicho, son células cúbicas altas con citoplasma eosinófilo, ¿de acuerdo? Con un borde que tiene cilios, por lo tanto su luz es irregular. Túbulo distal, son células cúbicas pero chatas, un citoplasma más homogéneo, también es eosinófilo pero más homogéneo, y su luz es más definida. Túbulo distal. ¿Puedo diferenciar un túbulo proximal de un túbulo distal? Sí, y no solamente puedo, debo diferenciar. ¿Correcto? Acá tienen D y P, distal y proximal, para que vayan jugando hoy en la noche, ¿no? Pero tienen que leer y aprenderse las características celulares de su epitelio. Muy bien.
¿Qué célula tengo acá? Podocitos. Acá, Endotelio. endotelio. Célula endotelia, miren, esta es la luz, este es el núcleo. El núcleo en un capilar, ¿cómo es? Casi cúbico, ¿verdad? Se proyecta hacia la luz, ahí lo tengo. Y estas, Mesangiales. perfecto, las tres células importantes del glomérulo. ¿Qué polo es? Proximal. ¿Qué polo es? Urinario. Urinario, epitelio simple plano que se transforma en cúbico. Túbulo Proximal. proximal. Luz irregular, borde ciliado. Descripción, jóvenes, descripción. Y ese aquí sería el polo vascular y esto sería la mácula. Perfecto. Ahí tienen P y D para que practiquen un poco más. Polo urinario, muy bien. Podocitos. Podocitos, ¿verdad? Y eso es esquemáticamente lo que hemos venido revisando. Arteriola aferente que ingresa al corpúsculo renal, se ramifica, forma los capilares. Aquí están las células endoteliales que se anastomosan entre ellas y forman la arteriola eferente. Tenemos las células endoteliales y aquí las células mesangiales, ¿no? Que son intraglomerulares. También tendremos algunas células yuxtaglomerulares encima del glomérulo, que lo veremos la próxima semana. Aquí en la proximidad del tubo, de la arteriola aferente tenemos el túbulo, ¿cómo se llama este túbulo? Distal con la mácula densa. Perfecto. Y hacia aquí, encima de los capilares sanguíneos fenestrados, tenemos los podocitos, ¿no? Con su proyección secundaria llamada pedicelo. Ya vamos a ver la importancia de estos pedicelos. El espacio de Bowman o espacio urinario, Y la porción urinaria proximal. túbulo proximal, todo esto es el polo urinario, polo vascular, polo urinario. Epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Muy bien. Mácula densa, túbulo distal. Perfecto. Después, proximal, distal, proximal. La mayoría es proximal. Muy bien, aquí comenzamos a ver la barrera de filtración. ¿Por qué es importante? Primero va a estar conformada por estructuras muy bien conocidas. Primero tenemos nosotros el capilar fenestrado. Segundo, la lámina de la membrana glomerular. Y tercero, los pedicelos del podocito. Estas tres estructuras forman la zona de filtración, la barrera de filtración. Entre los pedicelos va a haber un espacio llamado hendidura, ¿de acuerdo? Que va a estar rellenado por ahí por unos elementos membranosos que van a estar cargados iónicamente, una carga iónica negativa, ¿no? Que va a tener un tamaño bastante definido, y eso justamente me va a permitir solamente ser selectivo a un tipo o a un grupo de moléculas que tengan un tamaño reducido y que tengan generalmente carga positiva para atraerlas, o incluso las negativas. Negativa rápida. Muy bien. Proteínas negativas. ¿Por qué le ponemos esta lámina con coloración PAS, ácido periódico de Schiff? El ácido periódico de Schiff tiñe muy bien las láminas basales, ¿de acuerdo? Y también la matriz mesangial. Es muy especial, muy específica para teñir la lámina basal y la sustancia o la matriz mesangial. ¿Y por qué es importante? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Capilares sanguíneos, ¿verdad? Endotelio. Es un epitelio. ¿Qué tiene todo epitelio? Lámina basal. Tenemos matriz mesangial. Tenemos el epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Qué debe tener? Lámina basal. Tengo túbulos, cualquiera sea el túbulo, es un epitelio. ¿Qué debe tener? Lámina basal. Todo está relacionado con lámina basal. Existen enfermedades que se llaman enfermedades de
depósito de inmunocomplejos, una gran variedad de enfermedades vasculares, reumatológicas, inmunológicas o enfermedades autoinmunes en general. Las personas que desarrollan estas enfermedades generan justamente complejos muy pesados, grandes, que se van a depositar a nivel de la lámina basal. Entonces, si clínicamente yo sospecho que una persona puede tener este tipo de patologías, perfecto, le tomo una biopsia. ¿Es invasivo? Sí, pero es menos dañino que sacarle un riñón. Una biopsia primero para ver de qué se trata. Coloración PAS. Voy a teñir las láminas basales. Si en ese examen, por ejemplo, me tiñe muy intensamente y yo veo que las láminas basales de los capilares está aumentado en grosor, le diré al médico tratante, tu paciente tiene una enfermedad vinculada a enfermedades de depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos. La lámina me dice que lo que está engrosado son la lámina basal de los túbulos. Tu paciente tiene una enfermedad de depósito de inmunocomplejos vinculado a los túbulos renales. El especialista dirá, muy bien, tengo una lista de 20 enfermedades vasculares, 10 enfermedades tubulares, y entonces realizaré por esa orientación una coloración tan simple y él reducirá su diagnóstico a un grupo muy selecto de enfermedades y podrá orientarse mucho mejor. Pues es importante por eso que ustedes, como médicos generales, conozcan los elementos más importantes para hacer un diagnóstico correcto y no terminemos pidiéndole al pobre paciente pruebas innecesarias. ¿Sí? Eso también nos hace no solamente buenos profesionales, sino también seres humanos, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso. Y esto es algo básico. Me orienta, me reduce la gama de enfermedades que uno puede tener y el paciente gana mucho. Muy bien. ¿En qué consiste la barrera de filtración? Formada por 3 elementos, ya la capa endotelial fenestrada, ya lo mencionamos, la membrana basal glomerular y la capa de podocitos, específicamente los pedicelios. Los pedicelios. No hay mucho que ver, estos son capilares, básicamente células endoteliales. Miren ustedes, la parte mesangial se encuentra teñida también con la coloración PAS. Habrán enfermedades mesangiales también, glomerulopatías, que tienen que ver con la parte mesangial, con la parte vascular, y etcétera, etcétera. Esto es una coloración de reticulina para que ustedes vean también que a nivel intersticial, entre las estructuras que hemos visto, existen fibras de reticulina que van a servir también para darle cierta estructura fija a un parénquima renal. Los podocitos constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Son células muy especializadas que no se reproducen, por eso los daños a los podocitos son irreversibles, hay que cuidarlos mucho, y va a tener 2 prolongaciones distintas. Las primarias, llamadas también a prolongaciones mayores, y las prolongaciones secundarias o llamados pedicelios. Y estos son los que entran a la conformación de la barrera de filtración. Tienen un glucocálix compuesto por cialoproteínas, entre ellos la podocalixina y la podoendina, de carga negativa, ¿no? Eso es básicamente algo muy funcional. Nuestro organismo ahorra mucha energía a través de este mecanismo de filtrado, solamente por cargas iónicas. Muy bien, la hendidura de filtración mide entre 20 a 40 nanómetros y la proteína nefrina es la que interviene aquí, es la más importante, responsable de la propiedad de selectividad del diafragma. Jóvenes, en un examen hay, más o menos se dice que debe estar distribuido en el 50% de preguntas accesibles, un 30% de preguntas medianamente accesibles o medianamente difíciles y un 20% de preguntas difíciles. ¿Sí? Generalmente, cuando hablamos de proteínas bastante específicas y también de genes que producen este tipo de proteínas,
las ubicamos entre las de mediana complejidad y las de alta complejidad. ¿Por qué? Porque ustedes no lo leen. Sencillamente por eso. Entonces, ¿qué deben hacer? Esto se lo deben aprender. En teoría les van a dar un poquito más de datos. Apréndanselo, es importante. Siempre vienen en preguntas. ¿Ya? La parte genética es importante, más ahora todavía. Antes ni siquiera, bueno, la verdad es que era muy poco de genética. Ahora todo es molecular, todo es genética. Muy bien. Miren ustedes esta estructura. Aquí tenemos las prolongaciones primarias del podocito y aquí tenemos las secundarias llamadas pericelios, ¿no? Parece alien, ¿no? En su etapa parasitaria, no sé si han visto la película original. Muy bien. Ahora, la tercera célula de importancia, no por la importancia en sí, sino por el orden que le estamos dando, son las células mesangiales, ¿no? ¿Por qué son importantes? Primero porque te producen la matriz mesangial, ¿correcto? Que tiene una sustancia que es una sustancia rica en lo que son fibras de colágeno, 3, 4, 5 y 6 fundamentalmente. Tiene proteínas microfibrilares y también glicoproteínas y proteoglucanos. ¿Qué más? Cumplen función fagocítica. ¿Qué más hacen? Reabsorben la lámina basal, la están remodelando y eso es muy importante. Tienen la miosina también dentro de su citoplasma, es una proteína contráctil. Por eso se dice que son muy parecidos a los pericitos, que eran las células que estaban rodeando justamente las células endoteliales del capilar, ¿o no? ¿Se acuerdan que ve el pericito? Más o menos tiene esa estructura también los podocitos. Tienen receptores de angiotensina 2 que tienen que ver mucho con la vasoconstricción, es decir, van a servir para modular la capacidad del filtrado glomerular, ¿no? A mayor presión de sangre, mayor volumen, mayor filtrado también. Entonces ellos con esta capacidad reducen el filtrado glomerular. Y por último le dan también soporte físico a ese ovillo glomerular. Las células que aparecen acá, podocitos, células endoteliales, células mesangiales, células planas de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y mácula densa, ¿no? Aquí no sale la flechita negra, pero esta es la mácula densa. Lo mismo, mácula densa, túbulo distal, hacia aquí aparenta que se va a dar el polo urinario, ¿verdad? Y después, bueno, podemos reconocer acá los podocitos, ¿verdad? Células mesangiales. Y por ahí algún capilar, ¿verdad? Que sea bien bonito, no tan bonito, este de acá, con su litrocito acá. Muy bien. Mácula densa, células yuxtaglomerulares, ya lo veremos después. Y aquí algunas otras células más, ¿no? Podocitos, las más grandes, las más pronunciadas, la más capilar. Y esta estructura la hemos visto, polo urinario. Aquí tenemos la mácula densa, células yuxtaglomerulares. Hacia aquí sería el polo vascular. Mesangiales, esta es la luz del endotelio, la luz del capilar, espacio de Bowman, podocito, células mesangiales, más abundantes acá, ¿no? Ya la vimos también, está cambiado solamente la ubicación. Finalmente ese riñón tiene una corteza, una médula como estructuras fundamentales, con algunos elementos por ahí que tendríamos que agregar. La médula son las pirámides renales o conformadas por las pirámides renales, que también se conocen como pirámides medulares y pirámides de Malpighi, ¿no? La corteza renal presenta corpúsculos, presenta túbulos contorneados y también rayos medulares. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo es un ovillo de capilares fenestrados, acuérdense de eso siempre, ¿no? Especial. Muy bien. Antes de terminar, todavía tenemos unos minutos, ¿verdad? Sí, tenemos buena cantidad de minutos.